En línea, Agustín Rossi, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? No, se volvió a cortar. Está re complicada la mano para charlar con A el ver, Chavo. ahí lo tenemos. Hola, hola. Ah, ahí Ahí estamos, está. ahí estamos. ¿Qué Ahí tal? está. Buen día, Agustín. Bueno, nos interesaba, a ver, como primer pregunta es, en esta discusión que está tan fuerte, que está tomando una escalada para lo que es una discusión de autoridades partidarias, ¿cuál sería la diferencia si se impone Cristina Fernández de Kirchner o Ricardo Quinteros? ¿Cuáles son los proyectos tan distintos para lo que es el futuro del Partido Justicialista? Bueno, a mí me parece que la posibilidad de que Cristina sea la presidenta del Partido Justicialista es una posibilidad que a una gran parte de los peronistas nos entusiasma porque sin ninguna duda Cristina es el liderazgo más importante que tiene el peronismo de hace muchísimos años. Cuando ese liderazgo se unifica con la representación institucional más importante que tiene el peronismo en la oposición, que es la presidencia del Partido Justicialista, genera efectos positivos, ¿no? Ordena, va a ser un punto de referencia ineludible a lo largo y ancho de todo el país para toda la militancia política y toda la dirigencia política de nuestro movimiento. Sin duda Cristina se va a convertir en un punto de referencia ineludible para toda nuestra gente. Va a hegemonizar el debate político con Milei, sin duda que va a ser la gran protagonista de ese debate político con el presidente de la Nación. Le va a permitir además a otros dirigentes dedicarse a otro tipo de cuestiones y no tener que ser ellos los que encabecen el debate político para con Milei. Es una dirigente que no tiene otro espacio político en la Argentina, en menos el peronismo no lo tiene, con la dimensión de estadista, la dimensión de la mirada que tiene Cristina sobre el mundo, sobre las relaciones internacionales, sobre la seguridad, sobre la defensa, sobre la economía. Bueno, me parece que sin duda estamos en presencia de una dirigente política de enorme valía para el conjunto del peronismo. Claramente el peronismo con Cristina a la cabeza va a ser fuertemente opositor, va a ser fuertemente antiliberal, antilibertario. Va a permitir también articular fuertemente con los bloques parlamentarios. De hecho, los dos presidentes de los bloques parlamentarios se encuentran en la vicepresidencia primera y la vicepresidencia tercera de la lista que encabeza Cristina. Así que yo creo que cuando el poder que Cristina tiene a partir de esos liderazgos se encuentra con lo institucional, bueno, solamente hay que esperar aspectos positivos de ese encuentro. Agustín, en alguna entrevista reciente dijiste que entendías que parte de la responsabilidad de que hoy Milei sea presidente la tuvo el gobierno anterior, bueno, del que vos fuiste una figura importante, que hay cuestiones que explican en esa gestión de gobierno el presente actual. ¿Qué cosas no deberían volver a pasar y por qué entendés que un partido conducido por Cristina Fernández evitaría que sucedan esas cosas en el caso de poder volver a acceder al gobierno desde el peronismo? Es decir, ¿qué aprendizaje o qué cosa entendés que no debería repetirse y por qué crees que lo garantiza Cristina? El gobierno, lo digo en términos más generales, lo que pasa pero lo que yo pienso es exactamente lo siguiente. Yo no creo que solamente la gestión de Alberto haya sido causante del resultado. Creo que si nos quedamos solamente en eso funciona como ansiolítico, ¿no? Porque nosotros también perdimos con una gestión de derecha en el 2015 con Cristina presidenta, Cristina con alta imagen, con el salario más alto en dólares de América Latina, con una movilización enorme que despidió a Cristina, digamos. Entonces las causas hay que bucearlas un poquito más, hay que ir un poquito más profundo. Lo que sí reconozco que no se hayan cumplido la totalidad de las expectativas que se habían generado en el 2019 facilitaron la elección que llevó adelante Milei. ¿Qué es lo que yo creo que Cristina puede con la presidencia en PJ puede ayudar y seguramente la que mejor en condiciones está en condiciones de ayudar? Nosotros, por ejemplo, en materia de política económica,
durante los 4 años de gestión de Alberto se logró bajar la desocupación, pero no se logró mejorar el poder adquisitivo del salario. Y eso para un gobierno peronista, no mejorar las condiciones, la calidad de vida, sobre todo de los sectores populares, suele tener un costo muy alto. Entonces lo que sucedió fue que muchos, o una parte del voto de Milei salió de los propios sectores populares. Salió de los barrios y de los lugares en donde tradicionalmente, por historia, por conformación sociológica, por tradición familiar, si se quiere, se sentían representados en esos lugares políticamente y electoralmente por el justicialismo. Bueno, yo creo que nosotros debemos, como tarea fundamental, recomponer esa base electoral. Y para recomponer esa base electoral, la que en mejores condiciones está para ayudar a recomponer esa base electoral es Cristina, porque Cristina puede decirles a todos esos sectores que durante los 12 años de 4 de Néstor y 8 de Cristina, esos sectores populares vivieron mucho mejor y hoy están viviendo mucho peor que inclusive durante el gobierno, durante la gestión de Alberto. La sociedad y esos sectores, esto lo digo por experiencia propia, recuerdan la gestión de Cristina. El otro día, en un barrio de la ciudad de Rosario, les preguntaba, un barrio muy humilde, en la ciudad de Rosario, les preguntaba, hablaba con los vecinos en una cancha de fútbol, totalmente abierto, entonces les preguntaba por los últimos gobiernos, el de Cristina, el de Macri, el de Alberto, el de Milei. Obviamente que la gente vive con mucho dolor y con mucha angustia todo lo que significa el gobierno de Milei. Claramente piensan que fue el peor gobierno de los últimos años, y cuando hablan del mejor, hablan de Cristina. Cuando yo les pregunto, bueno, ¿pero por qué Cristina? Y porque te permitió jubilarte, te permitió tener la asignación, y una chica joven, ella me dijo, no, dice, no por eso, dice, vivíamos más feliz con Cristina. Sí. Bueno, ese recuerdo yo creo que nos puede permitir recomponer esa relación con los sectores populares y lograr que votantes que tradicionalmente han sido votantes nuestros terminen confiando nuevamente en el peronismo, digamos, ¿no? Yo creo que hasta ahora nosotros nos hemos parado en un lugar que reivindico y que me parece muy positivo lo que hemos hecho, que es el lugar de la resistencia. Hemos resistido a las políticas de Milei, sobre todo, y marcando claramente que nosotros somos opositores y no tenemos nada que ver con las políticas de Milei. Sí. La presidencia de Cristina en el PJ puede ser la llave, puede ser la bisagra para pasar de la resistencia a la esperanza. Cristina puede volver a regenerar una esperanza en el conjunto de la sociedad, argentina. Yo creo que eso es lo valioso y eso es todo esto es lo que no genera Quintela bajo ningún punto de vista. Agustín, en una de sus últimas intervenciones, Cristina publicó una especie, podríamos decir, de autocrítica, por lo menos una serie de insumos para el debate donde destaca, por ejemplo, algunas discusiones que estuvieron muy candentes, muy picantes en la gestión del Frente de Todos, por ejemplo, la vinculada a la mirada sobre el déficit, sobre la cuestión fiscal. ¿Crees que esto debe ser parte de un eventual programa de gobierno del peronismo? ¿Crees que es una discusión que todavía está muy verde? ¿Cómo estás mirando esa parte de la discusión que por otra parte también está tan en boga? Me parece que es lo que vinimos diciendo. Lo que pasa es que hay momentos en que a veces se siente más o se mira más una parte y otro momento en donde se pone más el acento en la otra. Nosotros nunca dijimos que creemos que el déficit fiscal es bueno. Siempre dijimos que deseábamos y nos parece que lo mejor que podía suceder era gobernar con un déficit fiscal sostenible o inclusive con superávit fiscal. Ahora, el tema es cómo se logra eso, ¿no? Uh-huh. Nosotros siempre pensamos que el superávit fiscal se lograba por el lado de los ingresos, no por el lado de las inversiones, no por el lado de lo que ellos llaman el gasto. Nosotros entendimos que el superávit fiscal se lograba con mayor crecimiento económico
y que ese mayor crecimiento económico genere mayor recaudación impositiva producto de que aumenta la actividad económica. Bueno, eso me parece que es claramente lo virtuoso. También es virtuoso suprimir gastos del Estado que sean superfluos, que también es virtuoso que el Estado sea lo más eficiente posible, eso también es virtuoso. Ahora, tener este superávit fiscal, que algunos economistas inclusive ponen un punto de interrogación porque se postergaron pagos y una cantidad de cuestiones que no parece tan claro, pero que sobre todo está sostenido por una eliminación, una reducción a cero de lo que significa la inversión pública del Estado, inversión pública no solamente en salarios, sino en todo lo que es la actividad que lleva adelante el Estado. Bueno, me parece que más temprano que tarde va a tener efectos negativos para la economía argentina, digamos, ¿no? Está generando estos enormes niveles de pobreza y estos enormes niveles de indigencia. Entonces, la economía argentina tiene que tener variables virtuosas, tiene que ser virtuosa en todas las variables económicas, inclusive en las variables humanas, porque tener una política económica que en el papel me dé un resultado virtuoso, pero eso me significa argentinos debajo de la línea de pobreza, argentinos debajo de la línea de indigencia, argentinos que con desocupación, cierre de empresas, quiebra de empresas, bueno, me parece que sin ninguna duda eso tiene una complejidad enorme, ¿no? Y en el caso puntual de los subsidios a la energía, ¿qué hacemos? Pienso en Guzmán pidiendo que echen a Basualdo y no pudiendo hacerlo. Bueno, los subsidios, para mi criterio, los subsidios a la energía tienen que ser segmentados. Tienen que ser segmentados en términos de consumo, en términos de ingresos y segmentados también en términos regionales, ¿no? Uh-huh. Nosotros, yo ya cuando éramos gobierno, nosotros me quejaba de que yo en la ciudad de Rosario pagaba 4 o 5 veces más de que cualquiera de lo que pagaba en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, me parece que ahí tiene que haber una distribución equitativa de los subsidios, es decir, no subsidiar a aquellos que pueden, y esto no solamente en el tema de energía, sino que también en el tema de transporte. Rosy, que es de todos los subsidios que se llevan adelante, es un subsidio claramente distributivo, ¿no? Porque cuando uno subsidia el transporte, logra que el boleto de transporte, la tarifa, lo que se paga, lo que paga el usuario es menos, y que el resto lo termina pagando el Estado a través de la torta impositiva. Bueno, y a esa torta impositiva aportan los que más tienen y los que no tanto, digamos, ¿no? Entonces es claramente distributivo, ¿no? Volviendo al tema de la situación de elecciones y también lo que decía antes, ¿no? De que ya se había perdido con la derecha, pero con Cristina, pero Cristina no era la candidata, el candidato era alguien que hoy es parte del gobierno, le quiere dar el Nobel a Economía, después tuvimos que votar a vos fuiste vicepresidente, por ahí uno hubiera preferido que la fórmula fuera inversa, pues bueno, Massa ya había roto. ¿Por qué el kirchnerismo no ha podido, digamos, el kirchnerismo más identificado con Cristina, con Néstor Kirchner, no ha podido generar un candidato de herencia? ¿Por qué siempre terminamos votando algo que, y bueno, pero tiene el aval de Cristina? No, quiero alguien que haya estado con Cristina. Bueno, son procesos políticos, ¿no? A veces a Cristina se la critica le pasa esto el dicho, ¿no? Bogas porque bogas y bogas porque no bogas, porque se la critica por sectaria, pero resulta que los 3 últimos candidatos a presidente que ella apoyó no provenían del kirchnerismo, ¿no? Scioli en el 2015 era el candidato apoyado por los gobernadores y por la CGT y ella aceptó esa situación. Alberto era un dirigente político que al contrario había estado administrado con ella durante 10 años, la había criticado fuertemente en muchas declaraciones y ella igual que entendió que era el mecanismo para ganar y terminó apoyando una fórmula de esa característica. Y en esta última elección su candidato, lo dejó claro, fue Guado, y al cual retiró de la contienda para permitir la fórmula Massa-Rossi. Entonces, a veces se la critica a Cristina por ser sectaria, por decir, bueno, solamente apoya a los dirigentes más de su espacio más cerrado, y a veces también se la critica porque a los dirigentes de su espacio más cerrado no los termina proponiendo
en un lugar como para presidente de la nación. Me parece que son procesos y son momentos. Yo creo que en realidad más que eso, como los veo interesados en todo este tipo de problemática, lo que habría que empezar a discutir, porque yo creo que esta sí va a ser una discusión del peronismo en los próximos años, es qué peronismo le vamos a ofrecer a los argentinos en el 2027. Porque en el 2027 nosotros vamos a encontrar un país devastado, sí, un país destrozado sociológicamente y económicamente. Si queda país, ¿no? Sí queda si país. Queda país. claro. Pero entonces nos vamos a encontrar con que va a haber un grupo de compañeros, seguramente, bien intencionados, que van a decir, bueno, es tan malo lo que hizo Milei, que haciendo un par de cositas, vamos a lograr mejorar la calidad de vida de los argentinos y nos van a acompañar y nos van a seguir votando, bla, 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 bla. Y va a haber otro grupo de compañeros, entre los cuales me incluyo, que piensan y como que pensamos que es el momento de que el peronismo muestre su cara más disruptiva, su cara más transformadora, si se quiere, su cara más revolucionaria. Porque hay algo que se habla poco en la Argentina, ¿no? De los procesos políticos. Se habla de los procesos políticos contabilizando una cantidad de materias, digamos, ¿no? La sociología, la política, y otra cantidad, la comunicación, y que esos son las materias o los temas que terminan configurando los procesos políticos. Y se deja de lado lo que yo creo que hoy es el principal actor político que apoya al gobierno de Milei, que es el poder económico de la Argentina. El gobierno de Milei no hubiese obtenido la ley base, ni hubiese sostenido el DNU 70/2023, y en esa ley base y en ese DNU no hubiesen existido una cantidad de normativas que beneficiaban claramente a los grupos y a los poderes económicos de la Argentina. Entonces, por eso logró tan fácilmente la mayoría. Logró tan fácilmente la mayoría porque en la Argentina hay un sector de la dirigencia política que no quiere confrontar con ese poder, que no quiere confrontar con ese poder económico, que no lo quiere incomodar a ese poder económico. Más aún no lo quiere cuando dentro de ese poder económico están los poderes mediáticos en la Argentina. Entonces, el peronismo, que a mi criterio tiene que venir en el 2027, tiene que ser un peronismo que esté dispuesto a reformular la estructura de acumulación económica de nuestro país. Y eso significa una brutal reforma impositiva, donde se grave más a los que más tienen y se eliminen o se quite la presión impositiva sobre los sectores sobre los sectores populares, sobre los sectores de ingresos fijos. Entonces, esta es una parte del debate sustancial que yo veo que no se da, digamos, ¿no? Que ¿quién puede creer que Milei consiguió el apoyo de la ley base por los 7 senadores y los 30 diputados que tenía? No, sucedió esto. ¿O ustedes creen que esos mismos diputados que votaron la ley base, o senadores que votaron la ley base, si había alguna norma que perjudicaba al poder económico en la Argentina, la hubiesen votado? De hecho, cuando se eliminaron la posibilidad de que el gobierno pueda aumentar derechos de exportación, derechos de inversiones, sobre todo al sector agropecuario. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que debatir, porque además hace años que hay bien intencionadamente, lo quiero decir, respetuosamente, no estoy hablando de ninguna descalificación, compañeros que conjugan más el seduciendo al capital que combatiendo al capital, que dice nuestra marcha partidaria. Y la verdad es que es un debate básico que nosotros tenemos que sostener y que llevar adelante, digamos, ¿no? Porque vamos a encontrar un país desahuciado, ¿y a quién le vamos a pedir el esfuerzo? ¿Le vamos a pedir el esfuerzo al conjunto de los argentinos, que son los que perdieron durante todos estos años? ¿O le vamos a pedir el esfuerzo a los grandes grupos económicos que se la están llevando con pala en esta parte?
Agustín Rossi, bueno, hablando ya no solo de la interna del Partido Justicialista ya, sino de lo que podrían ser algunos lineamientos de una plataforma, me parece, al menos es lo que estás exponiendo. Fuiste precandidato presidencial, además, en 2023, también en 2019 habías insinuado alguna cuestión por el estilo. Te despedimos preguntándote si sigue vigente ese proyecto, esa idea de cara a estos años, y bueno, y escuchándote también enumerar algunos puntos de lo que parece una plataforma de gobierno. No, miren, yo creo que la discusión alrededor de la interna del PJ se enredó porque discutíamos 5 cosas al mismo tiempo. No discutíamos si era bueno o malo que Cristina sea la presidenta del PJ, sino que discutíamos eso, y también pusimos en la discusión las listas del 2025, quién va a ser el candidato presidencial en el 2027, la relación de la Cámpora con Axel y algunas otras cosas más. Cuando uno discute sobre 5 temas al mismo tiempo, a veces le cuesta mucho más ponerse de acuerdo en el más importante. Entonces, lo que hoy había que discutir, o lo que había que discutir hace 15 días, era levantarte a la mañana y decir, che, yo como militante peronista, como dirigente peronista, ¿es bueno o malo que Cristina esté al frente del PJ? ¿Es bueno o malo que la principal líder política que hemos tenido en los últimos 20 años haya decidido la posibilidad, o sea, haya mostrado predispuesta a encabezar el partido, la conducción del Partido Justicialista? Y en cambio nos pusimos a discutir una cantidad de cosas que tienen otros momentos y otros tiempos. En el 2023, 2025 habrá que discutir las listas de diputados nacionales, en el 2027 discutir la cuestión presidencial. Así que bueno, todo eso será parte de otro momento. Hoy creo que lo mejor que le puede pasar al peronismo que sea Cristina la presidenta del PJ, ya habrá tiempo para los otros debates. Chivo, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has dado y será hasta la próxima vez. Bueno, muchas gracias, chicos. Disculpen que tuvimos algunos problemitas al principio para conectarnos, pero a disposición siempre. Lo importante es que salió. Adiós. Agustín Rossi, entonces, bueno, referente. Fue el presidente. ¿Te acordás que lo pudimos sacar? ¿Te acordás que lo estuvimos persiguiendo meses cuando éramos más jóvenes? Yo sigo siendo joven igual. En Clase Turista era el presidente del bloque del Frente para la Victoria, el que tuvo que enfrentar lo que era la 125, ¿no? Siendo de Santa Fe. Siendo de Santa Fe. Lo cual creo que le pesó bastante después en su carrera política provincial, ¿no? Claro, él intentó ser gobernador de la provincia y nunca lo logró. Y cuando entró para diputado, siempre entró, digamos, habiendo salido segundo o hasta tercero, ¿no? Como era el que cabezaba la lista, entraba igual. Fue después a ver, fue jefe de gabinete, fue ministro de Defensa. 2 oportunidades. Sí, con Cristina y con Alberto. ¿Con Cristina fue jefe de gabinete o fue con Alberto? Con Alberto. Pero con Cristina no. No. Titular de la AFI. En la AFI, exacto. Diputada nacional en 2 periodos distintos, 2005-2013 y 2017-2019. Y jefe de bloque en las 2 oportunidades también. Las 2 oportunidades. Y quien quedó luego de su salida como jefe de bloque es un hombre de su riñón también, Germán Martínez. Germán Martínez, claro. Esto es un rasgo también a tener en cuenta a la hora de establecer un perfil, porque es una persona que tiene, por un lado, en lo político, una característica componedora, porque parte de lo que hace un jefe de bloque es negociar y ver esas cosas, pero en lo referente a política económica está dejando acá algunas definiciones más decididas que las que hemos escuchado últimamente. Me pareció interesante.